Es uno de los precandidatos presidenciales postulados para las elecciones primarias del próximo 12 de febrero en Venezuela. Fue gobernador del Distrito Federal de Caracas, presidente del Consejo de Seguridad y secretario general adjunto de la Organización de Naciones Unidas. Posee una extensa y reconocida carrera diplomática que le ha llevado a participar en procesos de negociaciones de paz en países como Bosnia, Yugoslavia y Ruanda. Fue uno de los impulsores de la creación de la Corte Penal Internacional, ante la cual pretende llevar al presidente venezolano Hugo Chávez. Su aporte en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas fue tal que en su honor se instituyó la llamada Fórmula Arria, un mecanismo de consultas informales que impulsó en 1992 cuando presidió dicho consejo. El precandidato opositor venezolano Diego Arria nos presenta su visión y sus propuestas en esta hora en vivo e interactiva de Cala en el aire ya. Saludos desde Miami, soy Ismael Cala, bienvenidos como siempre, una hora interactiva en vivo para todo el continente y hablamos de Venezuela, así que como yo siempre digo, Venezuela es más, todos los venezolanos y los que no sean venezolanos pero ya están familiarizados con la política venezolana pueden escribirnos y enviar preguntas para el precandidato presidencial Diego Arria a través de Twitter, @CalaCNN y en nuestra comunidad en Facebook, CalaCNN. Antes de la entrevista, la reflexión. A menos de 2 semanas para la realización del proceso electoral primario por parte de los candidatos de la Mesa de la Unidad Democrática, el panorama parece decantarse cada vez más. La reciente alianza entre Leopoldo López y Enrique Capriles, que ha potenciado, según muchos, aún más lo que han venido mostrando las diferentes encuestas. Esto es el liderato de la candidatura del gobernador del estado Miranda, por encima de Pablo Pérez, gobernador del estado Zulia, y la diputada María Corina Machado. No muy favorecido por estas encuestas, pero sí con una fuerte matriz de opinión que avala su candidatura, el candidato independiente Diego Arria se ha mantenido firme en su aspiración por ser el favorecido por los votos el 12 de febrero. Propone, luego de su victoria, la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que refunde una república que, según ha manifestado en múltiples ocasiones, se encuentra secuestrada por sectores militares y por grupos y mafias de la comunidad internacional. Los analistas políticos han visto en su propuesta quizás la línea más dura de los 5 candidatos que aún permanecen en contienda. Por su parte, el presidente y candidato por 4ª vez, Hugo Chávez, ha señalado que solamente él representa garantía de estabilidad y que ninguno de los candidatos de la oposición, a los que ha llamado en forma peyorativa los majunches o premajunches, garantizan la permanencia de los programas sociales puestos en práctica por el gobierno que él dirige. Cito, el candidato de la contrarrevolución, sea cual sea, va a ser el candidato de los yanquis, de la burguesía, del imperialismo. El pueblo tendrá que escoger el 7 de octubre o los yanquis y la burguesía o Chávez, y Chávez es el pueblo. Así señaló el mandatario venezolano la pasada semana. Y estas reflexiones nos dejan con más preguntas que respuestas, como siempre, que a veces logro terminar la hora y no encontrar las respuestas que quiero. Pero aquí van las preguntas. ¿Qué importancia tiene participar en estas históricas primarias del 12 de febrero? ¿Cuál candidato representa un mejor rival político para el presidente y candidato Hugo Chávez? ¿Apoyarán verdaderamente los 4 candidatos que resulten vencidos el 12 de febrero a quien resulte ganador? ¿Cómo se vaticina esta especie de duelo de titanes planteado en Venezuela para el día 7 de octubre? Vamos a recibir al único precandidato presidencial que nos faltaba por entrevistar por toda una hora, al señor Diego Arria. Bienvenido, señor Arria. Gracias, gusto verte. Que de hecho digo que es el único que nos faltaba, pero es el único que durante este año y tanto de Cala ha repetido en calidad de experto primero. Ha estado con nosotros en 2 ocasiones anteriores, ya hace mucho tiempo. En el tema de Libia. En el tema de Libia, pero en esta ocasión viene justamente, como los demás, a tener su one-on-one por una hora como precandidato presidencial. Y mi primera pregunta es, ¿cómo se siente cuando las encuestas no le favorecen, pero muchos dicen que usted tiene quizás una fortaleza en cuanto a matriz de opinión? Tú sabes que las encuestas para primarias son muy complicadas, porque hay una cosa distinta entre simpatías e ir a votar. Yo tengo la convicción, por lo que he visto a lo largo de Venezuela, que la gente que apoya mi candidatura sabe que no hay ambigüedades en mi candidatura. La gente que está clara, esa gente va a votar.
Y eso lo veremos. Yo creo que eso lo vamos a ver el 12 de febrero. Mucha gente dice que hay bastante similitud entre las propuestas o al menos la manera de proyectarse de María Corina Machado y del señor Diego Arria. ¿Le pasa por la mente una unión? ¿Lo han contemplado? ¿O usted definitivamente va como candidato independiente a la boleta del 12 de febrero sin alianzas con nadie? Sin alianzas. Yo entré en esto por un problema de principio, porque vi que realmente hay una oportunidad para rescatar al país o una probabilidad de perderlo. Yo tengo diferencias sustanciales con todos los que participan en el proceso, pero lo que tú decías al principio, yo creo que el tema de si no convocamos una asamblea constituyente, incluso yo de presidente quería secuestrado, sería un rehén de los poderes públicos hoy en día en manos del señor Chávez. O sea, yo digo que es una fantasía que se le vende a los venezolanos participar en una elección para luego convivir con poderes públicos como la Corte Suprema de Justicia, controlados totalmente por el régimen de Chávez. Eso sería, yo creo, frustrar al electorado venezolano. Y eso me divide y me separa de todos los demás en esa materia. ¿Qué opinión le merece el apoyo que le ha brindado Leopoldo López a Enrique Capriles? Ya muchas personas en las redes sociales, como la historia de Angelina Jolie con Brad Pitt, que le llaman Brangelina, sí. A esta unión le llaman Capoldo. A mí me parece, ¿qué opinión tiene usted de eso? A mí me parece muy normal que las alianzas políticas en cualquier proceso, y los dos son amigos, o eran amigos, siguen siendo amigos. El problema estuvo, Ismael, cuando los dos grupos se unieron, que se dispararon ambos. Uno dijo que estos eran acuerdos sórdidos, oscuros, y el otro dijo que estas eran las tramposerías del pasado. Para mí eso los autodecalifica significativamente en el proceso de reunificación de los venezolanos. Porque si tú estás planteando un pleito entre los dos grupos, ¿cómo le vas a decir a Venezuela, yo soy capaz de reunificar a todos los venezolanos? Ese es el hándicap. El otro es que muchos seguidores de un grupo pensaban que tenían otro tipo de horizontes, otras opciones, y de repente buscaron más arreglos de carácter político que de aspiraciones nacionales. Es un conflicto que tienen. Claro, ahora, mucha gente ve tanto a Capriles como a Leopoldo López como los líderes de la nueva Venezuela. Y mi pregunta es, digamos, en comparación con el apoyo que tiene Pablo Pérez de los partidos tradicionales. Y mi opinión es, si usted piensa realmente que hay una división entre Pablo Pérez y la unidad que ha recibido de todos estos partidos tradicionales y la alianza entre Capriles y Leopoldo López, ¿hay similitud o no se puede hablar de que hay un denominador común? Bueno, el denominador común es que tienen intereses partidistas. Yo vengo diciendo que partidizar la transición, como yo veo en Venezuela, sería inconveniente para el país. Por una razón fundamental, de que lo único que puede guiar un periodo de recuperación de libertades en nuestro país es que sea independiente. Cuando digo independiente, no de partidos políticos, digo independiente que sean capaces de pensar por sí mismos. Yo estoy apelando justamente a los independientes de toda Venezuela. Incluso yo digo que yo no soy de la oposición, que yo tengo una posición. Porque si tú aspiras a gobernar un país, tú no te puedes autoparcelar y decir ustedes y nosotros. Yo aspiro para todos los venezolanos, no hago ninguna diferencia. Y para eso tienes que ser totalmente independiente y tener una actitud plural, inclusiva, como yo la tengo. ¿Leopoldo López, Enrique Capriles son la nueva Venezuela? Yo creo que son parte, sin la menor duda, de la nueva Venezuela. Han hecho méritos todos. El problema es que, como yo lo veo, el tránsito, yo he sido gobernador, he sido ministro de territorios más grandes que lo que tiene Capriles, lo que tiene López, de lo que tiene Pérez. Pero me doy cuenta que ese tránsito por esa experiencia no es suficiente a un país que hoy en día es muy distinto, que está implicado en relaciones internacionales complejas, asociado a las peores causas de la humanidad. El tránsito que he hecho en los últimos 20 años de participar en procesos de reunificación, pacificación de la sociedad, ha complementado la experiencia que yo tenía en el manejo de problemas del desarrollo en mi país para ver cómo volver a reinsertar a Venezuela en otro mundo del cual nos han sacado. Usted fue gobernador, pero la única diferencia es que no fue electo, fue designado. Efectivamente. ¿Ganó alguna vez alguna elección antes? Sí, fui diputado. Yo te iba a decir que fui designado, tuvo buen criterio el presidente, no estoy bromeando. Pero el hecho de que haya sido designado, yo era miembro del Consejo de Ministros, pero también fue presidente del Centro Simón Bolívar, que es el organismo principal de desarrollo urbano. Pero eso sí me dio, mira, en el tránsito por la vida he tenido una oportunidad privilegiada de una gran experiencia nacional, mayor que en el fondo la que han tenido ellos, y una experiencia internacional que complementa mi visión de lo que debe ser Venezuela en el futuro, y lo que es realmente Venezuela hoy en día. Ahora, si usted no fuera candidato, le pongo este
este ejemplo porque... Malísima idea, malísima idea. Malísima idea. Pero el precandidato Pablo Medina dijo en esta mesa que si él no fuese candidato, él votaría por usted. Yo lo vi, yo lo agradecí mucho en el programa, inmediatamente le hice un tweet, hice un retweet del tuyo y lo felicité, aprecié muchísimo. Y la pregunta se la repito a usted, si no fuese candidato, ¿por quién votaría? Yo tendría que reciprocarle a Pablo. ¿Pero sería honesto o simplemente por devolver un favor? Yo creo que hay que verlo, hay que verlo. Yo apoyaré al que salga. Ojalá que no sea así, pero definitivamente yo estoy dentro de la unidad, creo en la unidad, pero tú sabes que la unidad esto es una unidad, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades. Yo creo en la integración nacional. Eso significa que nosotros tenemos que ir mucho más allá de lo que significa la suma de los partidos, Ismael. Nosotros tenemos que ir a la suma de los venezolanos. Pero usted cree en la unidad, pero fue el único que no firmó el compromiso nacional con la unidad, o sea, el programa estratégico de los lineamientos de la Mesa de la Unidad Democrática. ¿Por qué no? Ese programa tiene 165 páginas. Yo apoyé 160 en lo técnico. En lo político no podía. Hubiese significado mi retiro de la candidatura. ¿Por qué? 3 cosas. En el primer compromiso nacional de septiembre decía, vamos a refundar la República. Eso fue lo que a mí me animó y lo hice. ¿Qué es refundar? Cambiar radicalmente un modelo político, económico instalado. Segundo, dije, hay que enfrentar seriamente al Consejo Nacional Electoral y decirle a los venezolanos a lo que estamos expuestos de caer por inocentes el 7 de octubre en un mecanismo que es la oficina electoral del señor Chávez. Tercero, dije, hay que abrir una constituyente y hay que reconceptualizar las Fuerzas Armadas. El poder hoy en día en Venezuela no está en Hugo Chávez, está en las Fuerzas Armadas venezolanas. Y si nosotros no manejamos ese problema, no podremos tener salida, porque sin una Fuerza Armada institucional no hay salida en Venezuela. Y ya que usted habla de las Fuerzas Armadas, ¿qué le parece el nombramiento como ministro de Defensa del general Rangel Silva? Una vergüenza. ¿Por qué? Yo le escribí hace año y medio una carta pública a él, cuando sacaron la lista del Kingpin List del señor Silva Rangel. Yo dije que era increíble. Además, este señor salió a amenazar a los venezolanos, fantaseando de que cuando no ganáramos, las Fuerzas Armadas casadas con la revolución impedirían el ascenso de una victoria nuestra. Yo le dije, mira, usted está muy equivocado, usted no tiene ningún respaldo ni reconocimiento a las Fuerzas Armadas. Recientemente se lo volví a recordar. Un hombre, nada menos, imagínate, las armas de la República están en manos de un señor que es ministro de la Defensa, indiciado por el tráfico de drogas. Ese es uno de los peores crímenes que hay, porque en Venezuela el 50% de los jóvenes que mueren vinculados a las drogas. O sea, eso lo asocia a él, a lo que ya no es el tráfico de drogas, lo asocia a delitos muy graves. Y asocia también al jefe del Estado, que conociendo todo esto lo nombra. Sí, pero más allá, digamos, de la lista, obviamente, por parte de esta entidad asociada al Departamento de Tesoro de Estados Unidos, el propio presidente Hugo Chávez dice que él espera que Estados Unidos acuse a sus generales de narcotráfico, pero que lo que le duele es que justamente venezolanos sin prueba alguna que puedan presentar en los tribunales también repitan esa acusación. Nos vamos a publicidad y yo quiero que entonces cuando regresemos usted me diga dónde están las pruebas y por qué ciertamente nadie se ha atrevido a ir a un tribunal venezolano y decir aquí están las pruebas contra el general Rangel Silva. Hacemos una pausa, regresamos enseguida con más de esta charla interactiva. Voy a aprovechar para leer algunas de sus preguntas y comentarios, @CalaCNN en Twitter. Ya volvemos con Diego Barria. Imagina si pudieras abrir tu mundo y aprovechar todas las posibilidades que hay a tu alrededor. Imagina poder alcanzar esas metas que siempre te has propuesto, como quizás romper barreras y lograr una nueva amistad. Imagina si pudieras comunicarte en inglés. Hello. Con toda confianza. You have a beautiful garden. Con Rosetta Stone, tú podrás lograrlo, gracias a nuestro sistema único de tecnología patentada, con el que aprenderás a hablar inglés asociando imágenes con palabras, de una manera muy fácil, natural y divertida. Imagina alcanzar tus metas. ¿Y eso qué quiere decir? Que me aceptaron, mamá. Rosetta Stone te da las herramientas para aprender un segundo idioma de la manera más rápida y efectiva. Imagina vencer el obstáculo de no poder comunicarte, unir generaciones y expresar sentimientos y emociones con tus seres queridos. Oh, he's doing better. Imagina aprender con un sistema de reconocimiento de voz exclusivo que te permita perfeccionar tu pronunciación. Practica inglés en tu casa, a tu conveniencia y propio ritmo. Rosetta Stone también te ofrece la posibilidad de practicar con tutores por internet que te ayudarán a progresar y perfeccionar tu pronunciación para alcanzar un mejor manejo de tu inglés
haciéndote sentir más seguro de ti mismo. Alcanzar tu máximo potencial es posible. Llama ahora y ordena tu demo completamente gratuito de Rosetta Stone y compruébalo tú mismo. Imagina progresar, hacer crecer tu propio negocio y alcanzar tus sueños. Rosetta Stone te ayudará a expresarte con claridad y exponer tus ideas sin necesidad de intermediarios. These are the plans. Imagina que tu futuro está aquí, ahora. Llama ahora y ordena tu demo completamente gratuito de Rosetta Stone y compruébalo tú mismo. No imagines más, es hora de hacer tus sueños realidad. Expande tu mundo con Rosetta Stone, el poder de la comunicación. Gracias a un nuevo acuerdo, se estarán donando 100 cursos de inglés. 100 familias serán beneficiadas y recibirán a donación el reconocido inglés Sí se puede en una edición especial de lujo. Además, por dicho acuerdo, se incluirá un curso de pronunciación y la máquina del inglés totalmente gratis. La máquina del inglés puede traducir y pronunciar frases, oraciones y más de 30,000 palabras. Veamos el siguiente ejemplo. Estoy buscando trabajo. I am looking for a job. ¿Puede empezar el próximo lunes? Can you start next Monday? Ayer. Yesterday. Recordar. Remember. Poderoso. Powerful. Repetimos, gracias a un nuevo acuerdo se estarán donando 100 cursos de inglés. La máquina del inglés y el curso de pronunciación son gratis. 100 familias serán beneficiadas y únicamente cubrirán los gastos de transporte y envío. Infórmese al 1-800-450-1415. 1-800-450-1415. 1-800-450-1415. Regresamos en vivo y una hora interactiva de Cala desde Miami con el precandidato presidencial venezolano Diego Arria. Hay muchísimos comentarios en las redes sociales. Por ejemplo, dice Kikov B. Diego Arria, buen contrincante para Hugo, refiriéndose al presidente venezolano Hugo Chávez. Dice por acá Alvis Ber, después de tanto tiempo ausente de la política venezolana, ¿cuál es el interés de Diego Arria en obtener la presidencia? Dice por acá Alejandro 03, pregúntele qué piensa hacer con PDVSA para que se quede con el ojo cuadrado con su respuesta. Pero antes de PDVSA, que me interesa saber qué piensa usted hacer, que me va a dejar con el ojo cuadrado, vamos a la pregunta que sí quedó colgando antes de irnos a la pausa, que fue justamente ¿dónde están las pruebas que el propio presidente venezolano ha exhortado públicamente al mundo, al que las tenga, que la presente en un tribunal venezolano contra el general Rangel Silva? Más allá, obviamente, de estar en esta lista que lo asocia junto a otros militares exacto, en el circuito de juego con el narcotráfico. Esa lista es del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Denunciarlo en un tribunal venezolano es imposible. En Venezuela la justicia está controlada por el señor Chávez. Ese es realmente uno de mis diferencias con los que participan en las elecciones ahora, donde ellos dicen que se pueden impugnar leyes ante una Corte Penal Internacional, un Tribunal Supremo de Justicia al servicio del señor Chávez. ¿Por qué tú crees que yo tuve que llevar la denuncia de miles de venezolanos a La Haya? Justamente porque no hay capacidad de enfrentarlo en Venezuela. Hay un señor que se llama Walid Maklet, que lo tienen preso hace 6 o 7 meses en Venezuela. Maklet dice que está asociado a más de 50 generales, almirantes, familiares del jefe del Estado. ¿Y qué ha pasado con el señor Maklet? Lo tienen encerrado en la policía de inteligencia, a pesar de que el presidente Santos dijo que comprometía a Venezuela, que lo procesarían, que lo juzgarían. No lo hacen. No lo hacen porque este señor está tan documentado. Él es el que tiene que presentar las pruebas. Yo no soy acusador del señor Chávez ni de este general. Pero el propio gobierno colombiano la semana pasada llamó a la canciller de Colombia al canciller venezolano sobre el tema de este ministro de Defensa, porque las reacciones en Colombia han sido: el peor enemigo de Colombia lo han nombrado ministro de Defensa. ¿Se van a deteriorar a raíz de este nombramiento de Rangel Silva como ministro de Defensa las relaciones entre Colombia y Venezuela? Colombia ha manejado siempre con una gran ambivalencia su relación con Venezuela, sus intereses comerciales y sus intereses estratégicos. Muchas veces he conversado sobre ese tema y siempre les digo que harán afectados ambos intereses. A los colombianos, le dices. Te lo digo. Se lo he dicho incluso al presidente Uribe cuando estaba de presidente. Sí, pero Uribe
y Santos han tenido radicalmente posturas diferentes Sí. en cuanto a política exterior. Y para ser más Muy exactos, significativo. en cuanto al gobierno venezolano del presidente Hugo Chávez. Entonces, la pregunta sería, ¿qué opina usted de la política internacional de Juan Manuel Santos? El presidente Santos fue el mejor ministro de la defensa que ha tenido Colombia. El presidente Santos conoce perfectamente todas las implicaciones del señor Chávez, la cooperación, el santuario que Venezuela ha sido. No lo hace por otro tipo de consideraciones. Las consideraciones comerciales han prevalecido en restablecer las relaciones económicas con Venezuela en la visión del presidente Santos, a quien yo respeto, es mi viejo amigo. El presidente Uribe también tenía una visión comercial que la acentuó al final cambiándola. Pero te vuelvo a repetir, los intereses estratégicos de Colombia siempre han estado ambivalentes con sus intereses comerciales. Y eso ha condicionado el manejo de la política exterior hasta últimamente, con el nombramiento de este ministro, las reacciones en Colombia se dejaron sentir y es un problema pendiente entre ambas naciones. Si usted llegase a ser el próximo presidente de Venezuela, ¿cuáles serían los cambios más significativos que veríamos en política exterior? Regresar a Venezuela a su geografía natural. Nosotros somos parte de América Latina. Por ejemplo, el retiro de Venezuela del Grupo de Naciones Andinas fue realmente un serio golpe a la economía venezolana. Esa sería la vía para ingresar a Mercosur, en un bloque con las Naciones Andinas, volver a restablecer nuestras relaciones formales en serio con los Estados Unidos. Estados Unidos el año pasado nos dio 40.000 millones de dólares por el petróleo, es nuestro principal aliado. Sin embargo, el gobierno nos hemos asociado, Ismael, a las peores causas de la humanidad. ¿Nuestros socios quiénes son? Le hemos entregado Venezuela a Cuba. Somos país tutelado por Cuba en nuestra política internacional, nuestra política de inteligencia. Los cubanos tutelan a la Fuerza Armada venezolana. Es una acción de entrega de lesa patria. Las relaciones con Irán, con Libia que tuvimos, con Siria, estábamos Bielorrusia, Rusia. Somos una nación que ha buscado ubicarse con los peores de la humanidad. Hay que regresar nuevamente a nuestras relaciones tradicionales con los países desarrollados, que nos dan tecnología, oportunidades y que son libres. Hablando de relaciones internacionales de Venezuela, me gustaría escuchar la opinión sobre esta gira que realizó recientemente el presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad a 4 países del ALBA, incluyendo Venezuela. Cuando usted vio el resultado del viaje, ¿qué le quedó en mente? Fíjate, la primera vez que realmente Venezuela ha caído bajo la lupa de la comunidad internacional es a raíz de las relaciones entre Ahmadinejad y Hugo Chávez. ¿Por qué? Porque hoy en día Irán es un factor de alta preocupación y tensión en la comunidad internacional. Y las relaciones que tiene Irán con Venezuela, que son muy complicadas y que no las conocemos, nos expone incluso a sanciones. Las implicaciones que Venezuela tiene en Irán van de carácter financiero, pueden ser de carácter armas, no las conocemos, pero realmente nos han llevado a un escenario de conflictos y de problemas que no eran los problemas nuestros. Y ha permitido que en el contexto que tú conoces de Cuba y de la Unión Soviética, ya no requieren misiles intercontinentales los iraníes porque no llegan a los Estados Unidos, pero le dicen a los Estados Unidos, ahora tenemos una base operativa en Venezuela, frente a la costa este de los Estados Unidos. Aquí estamos en el mismo territorio. Eso es un problema para nosotros los venezolanos, que nos están involucrando en un problema que tiene repercusiones sobre la calidad de vida de todos nosotros. Mencionó a Cuba y muchísima gente siempre me repite cada vez que tengo a un precandidato de la Mesa de Unidad Democrática que le pregunte sobre el tema de los médicos cubanos. No sé por qué particularmente, es algo que la gente quiere saber. Un próximo gobierno, ¿qué hará con ese contingente de médicos y de personal cubano que hay en Venezuela? ¿Qué haría usted Yo con ellos? desmantelaría todos los acuerdos que hay con Cuba, por una razón fundamental. No porque se hayan aprovechado nuestro patrimonio, nuestra riqueza, no. Hugo Chávez se los regaló a los cubanos. Los cubanos no son culpables en esa materia. Pero los cubanos han penetrado las Fuerzas Armadas, no han penetrado, no, cooperan con las Fuerzas Armadas y los organismos de seguridad venezolanos. ¿Y qué hacen? Persiguen a los venezolanos. Realmente los mecanismos de persecución a los venezolanos están montados por agentes cubanos. Y eso es un delito gravísimo, por el cual... Pero desde ese punto de vista hay muchísima gente que le pedía asesoría a Scotland Yard. Sí. En su momento dicen que la seguridad cubana es una de las mejores del mundo. ¿Cuántos intentos de asesinato a Fidel Castro no han habido? Ninguno ha sido exitoso. ¿Por qué no pedirle ayuda a un aliado que estratégicamente sabe cómo hacer las cosas en materia de seguridad? ¿Tú te imaginas que la diferencia que entre el Reino Unido, la democracia más antigua del mundo, y lo que significa Cuba, que es una mezcla de Stasi? La Stasi... Bueno, pero estamos hablando de un bloque, el bloque del ALBA. Sí, pero el bloque no, del son ALBA. aliados, ¿sí o no?
Yo creo que están combinados, eso de calidad habría que verlo. Venezuela es el financista, cuando tú eres un financista de una operación de ese tipo, en el fondo no estás aliado, estás manteniendo una relación que no le genera ninguna clase de beneficio a Venezuela, para nada. Hablando de manteniendo, ¿quién mantiene su campaña? ¿De dónde salen los fondos? ¿Cómo se pudo registrar para poder ser candidato de la Mesa de Unidad Democrática? Pues mira, lamentablemente yo soy el único que el día que me fue a registrar, me lo comunicaron hace 3 días, eran el equivalente a $135.000 y lo puse de mi bolsillo. Y dije, aquí están, mi dinero, y lo pongo para inscribir mi candidatura. Los demás comenzaron que si era muy difícil, que no sé cuánto. Todos los demás tienen muchos recursos. Yo dije que ahora he puesto lo mío y no tengo ninguna vinculación ni con un grupo económico ni comercial, lo cual me hace absolutamente independiente. Pero, eso es algo que es muy pero para importante. una campaña política se necesita dinero. Pues mira, ¿bastó esa cifra inicial, sí, esa cantidad? sí, bueno, ¿Y cómo puede recorrer el país? ¿Cómo puede hacer campaña? ¿Cómo puede hacer visitas? ¿Cómo puede realmente codearse con gente que necesita partidarios, porque necesita votos? Aprecio mucho la pregunta por lo siguiente. Nuestra campaña, nosotros hemos hecho una campaña única en la historia de Venezuela. Las redes sociales me han permitido a mí, por Twitter, que me digan para que se meta una persona, venga y le organizamos un acto. Llegamos, yo con uno de mis colaboradores, mi jefe de campaña, Oliver, por ejemplo, llegamos los dos en avión comercial. Realmente nos invitan y el resto lo he pagado yo, pero han sido una campaña que no ha costado nada. Fíjate, Pero hay spot publicitario, me dice, hoy. Hoy comenzaba por primera vez en un canal, en Globovisión, la primera cuña nuestra a lo largo de toda la campaña, ni de radio ni de televisión. ¿Por qué Globovisión? Porque yo creo que Globovisión es el canal que cautiva más el voto de las personas que realmente van a ir a votar. Y las otras son mucho más costosas. Yo quisiera poder haberlo hecho en Venevisión, no lo pude hacer, en Televen. La nuestra es una campaña absolutamente modesta, no porque yo quisiera hacerla modesta, porque no tenemos los recursos. Y te digo una cosa, si la gente conociera bien el origen de los fondos de todos los participantes, sabrían bien a qué intereses están apoyando. Eso sería muy interesante, como es en los Estados Unidos, como es en España, como es en Inglaterra, en Francia. La transparencia en esto es muy importante porque la combinación de intereses políticos con intereses económicos hoy en día en Venezuela es altamente peligroso. Usted ha dicho que ve con profunda preocupación la participación de intereses financieros en justamente apoyar las campañas de muchos de los candidatos. ¿A qué se refiere? En general, bueno, en todos los países del mundo los intereses financieros financian campañas. ¿Pero qué pasa en Venezuela? Venezuela es el país, el mejor negocio del mundo, Ismael. La corrupción más generalizada que ha existido en toda nuestra historia. Desde un cacique que tenemos nosotros llamado Huaycaipuro hasta ahora, nunca ha habido más abundancia de recursos. Entonces, se han generado nuevos grupos de hombres y mujeres de negocio alrededor del patrimonio nacional que harán todo lo imposible para que no cambie este régimen. Por eso que he dicho, yo